Él solo quería subir a una reunión, pero quedó atrapado con una mujer que cambió su vida. No vas a creer lo que pasó entre el piso 14 y el 15. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. Alejandro Muñoz se despertaba cada día a las 6 de la mañana, sin necesidad de despertador. El hábito se había arraigado durante años, como si el cuerpo hubiera aprendido que dormir demasiado era un lujo peligroso. El apartamento en el que vivía era espacioso, silencioso y frío, no por la temperatura, sino por la ausencia de vida. Desde el divorcio había evitado llamarlo hogar. Era funcional, moderno, perfectamente decorado por un profesional contratado, pero impersonal. Se levantó de la cama, se puso las zapatillas, fue a la cocina y preparó su propio café, más por costumbre que por placer. Siempre comía lo mismo: una rebanada de pan integral con queso blanco y un vaso de jugo verde. Encendía el televisor sin prestar atención y dejaba pasar las noticias mientras revisaba mis correos electrónicos en mi tableta. Ya no leía con atención tampoco. Todo estaba automatizado. En el gimnasio del edificio se ejercitaba con auriculares y evitaba hablar con los pocos vecinos que lo reconocían. No tenía tiempo ni ganas de sentir compasión. Era un hombre que llegaba a donde quería, pero ya no sabía exactamente por qué lo había deseado tanto. Ese lunes, Alejandro se vistió con más cuidado que de costumbre. Tenía una reunión decisiva con inversores extranjeros y sabía que cada gesto, cada palabra, cada segundo de retraso podía interpretarse como una señal de debilidad. Eligió un traje oscuro a medida, camisa blanca almidonada y zapatos italianos perfectamente lustrados. Revisó la carpeta de cuero con los documentos y bajó por el exclusivo ascensor hasta el garaje, donde le esperaba su chofer con el coche ya en marcha. De camino a la oficina, miró por la ventana como si lo viera todo por primera vez. Los peatones apresurados, los vendedores ambulantes en las esquinas, los autobuses abarrotados. A veces se preguntaba si aún recordaba lo que era caminar por una acera sin ser notado. Yo ya había sido ese tipo con mochila y mirada preocupada por el final del mes. Pero hoy fue diferente, al menos en apariencia. Por dentro, a veces sentía un cansancio que no podía nombrar. Al llegar al centro comercial JK, saludó automáticamente a la recepcionista y se dirigió al vestíbulo del ascensor. Todo bajo control, todo en el tiempo justo. Al menos eso era lo que él creía. Al otro lado de la ciudad, Lucía Campos vivía un ritmo muy diferente. Me desperté a las 4:50 am, como de costumbre. Era el único momento en el que podía usar el baño con tranquilidad antes de que el resto de la pensión se despertara. Ella compartió el espacio con otras 4 mujeres, todas de diferentes ciudades del Nordeste, todas luchando por sobrevivir en São Paulo. El agua caliente estaba racionada, por lo que aprendió a ser rápida. Se vistió con una blusa clara, unos vaqueros oscuros y recogió su cabello aún húmedo en un moño desordenado. Preparó un café fuerte en un filtro improvisado y comió un trozo de pan duro con mantequilla. En la pequeña mesa de la habitación, abrió el tubo de proyectos y revisó cada hoja. Iba a presentar el concepto de urbanización de una favela en la zona sur a un grupo de ingenieros, y no podía parecer un amateur. Cuando salió, el cielo todavía estaba oscuro y ella ya sabía que el día iba a ser agitado. Caminó hasta la estación, abrazando el metro contra su pecho y esquivando charcos y baches. En el metro se levantó y se apretujó, como de costumbre. Pero ese día, a mitad del viaje, el tren se detuvo en medio del túnel y se desvió. ¿Hoy de todos los días?, ella pensó. Respiró profundamente, mantuvo la calma y bajó en la siguiente estación. Todavía había tiempo. Necesitaba correr.
Lucía se bajó del metro y se apresuró por las calles de Faria Lima, esquivando gente elegante con café en la mano y pasos apresurados. Ella estaba sin aliento, pero decidida. Sabía que no tenía el mismo apellido importante que los demás arquitectos, ni los mismos contactos, pero tenía el proyecto en sus manos. Y estuvo bien. Al entrar al vestíbulo del edificio donde se encontraba la oficina que la había invitado, sus ojos recorrieron los detalles del lugar. Todo muy blanco, muy limpio, muy caro. Respiró profundamente, apretó el tubo de planos contra su pecho y se dirigió a los ascensores. Cuando vio que las puertas del ascensor privado estaban a punto de cerrarse, dio un paso adelante y gritó: «¡Espere, por favor!». La voz salió más fuerte de lo que esperaba. Alguien presionó el botón y la puerta se detuvo. Entró con una sonrisa y murmuró, todavía conteniendo la respiración: «Gracias. El metro se averió hoy». Fue entonces cuando, por primera vez, miró al hombre que estaba a su lado, y solo entonces se dio cuenta de que había subido al ascensor con Alejandro Muñoz, el CEO de la empresa que dominaba la mitad de las conversaciones del mercado. Pero por alguna razón no cambió su postura. Ni siquiera intentó parecer diferente. Él simplemente respiró profundamente y se quedó allí, tratando de contener el sudor de correr y las mariposas en el estómago. El ascensor empezó a subir en silencio. Lucía acomodó en sus brazos el tubo de proyectos, todavía jadeante, y miró discretamente el panel digital que marcaba los pisos. Alejandro mantenía la mirada fija al frente, pero ya había notado cuidadosamente su presencia. No era común que alguien invadiera su burbuja de esa manera, mucho menos sin ceremonia. Estaba acostumbrado a un tipo diferente de trato, gente que lo adulaba, que medía sus palabras, que siempre parecía interesada en complacerlo. Pero esa mujer de allí parecía simplemente estar viviendo su propio caos matutino y tratando de no perderse una cita importante. Incluso sin decir mucho, ella ya había roto su patrón matutino, y quizá por eso no reaccionó con impaciencia cuando el ascensor se sacudió de repente y se detuvo. Una fuerte sacudida, un ruido metálico y luego nada. El panel estaba apagado, el motor estaba en silencio. Entonces se encendieron las luces de emergencia, bañando el pequeño espacio con una iluminación pálida y dura. Lucía fue la primera en hablar. «Oh, ¿se congeló?», murmuró, con un tono más de comprensión que de pánico. Alejandro presionó tranquilamente el botón de emergencia, pero no hubo respuesta. El panel permaneció apagado. Probé el celular, no hay señal. Ella también. Se hizo un breve silencio, interrumpido solo por sus respiraciones. Alejandro se aclaró la garganta y habló casi para sí mismo: «Estamos atrapados». Lucía, todavía apoyada contra el lateral del ascensor, respiró profundamente y respondió con una serenidad que lo desconcertó: «Parece que el destino quiso hacerle detenerse un rato, señor Muñoz». Él giró su rostro hacia ella, sorprendido por su comentario. «¿Cómo sabes mi nombre?». Cualquiera que trabaje con proyectos urbanos ha escuchado su nombre más de una vez», dijo con una media sonrisa. Ese pequeño diálogo tuvo el efecto de una grieta de luz en una habitación oscura. Alejandro se acomodó apoyándose contra la otra pared del ascensor, como aceptando que estarían allí un rato. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió presionado a fingir nada. No tenía por qué parecer inquebrantable, ni aburrido, ni superior. Estaban atrapados. Solo eso. No importaba el dinero, el puesto, la empresa, ni el maletín de cuero con los contratos. El tiempo literalmente se detuvo allí. Lucía sacó una pequeña botella de agua de su mochila y se la ofreció sin ceremonia. Él negó con la cabeza, pero le dio las gracias. «Bueno, ya que vamos a pasar un ratito aquí, soy Lucía», dijo, extendiendo la mano. Alejandro la apretó, un poco sorprendido por el gesto espontáneo. «Alejandro». «Lo sé, Muñoz»,
El famoso. Esta vez se rió, medio entorpemente, medio aliviado. Su espontaneidad lo desarmó. Lucía se sentó en el suelo del ascensor, apoyando el tubo de planos a su lado, como si hubiera pasado por cosas peores. Alejandro dudó, pero terminó haciendo lo mismo. El calor empezaba a subir en el interior y el aire se sentía menos fresco a cada minuto. Sin darse cuenta, empezaron a hablar. Primero sobre el clima, luego sobre el motivo por el cual cada persona estaba allí ese día. Dijo que trabajaba con urbanismo inclusivo y que estaba tratando de convencer a un grupo de ingenieros para que prestaran atención a un proyecto de revitalización en una favela de la zona sur. Habló con pasión, pero sin exagerar, como quien sabe el valor de lo que hace y solo necesita una oportunidad para demostrarlo. Escuchó atentamente, algo raro para alguien que normalmente solo escucha para responder. Mi padre era albañil, dijo en un momento dado, y crecí viéndolo construir casas para gente rica. Solo pensé, un día quiero construir para gente como yo. Alejandro no supo qué decir en ese momento. La sinceridad de esa frase lo atravesó como un corte lento. El tipo de cosas que no esperas oír en el ascensor de un edificio de oficinas. Alejandro tardó unos segundos en responder. Esa frase, sobre construir para gente como ella, seguía resonando en su cabeza. Era el tipo de cosas que no había oído en mucho tiempo. Quizás nunca había oído a nadie hablar con tanta firmeza y al mismo tiempo con tanta sencillez. Respiró profundamente, ajustándose la corbata que empezaba a molestarle más de lo habitual. Yo tampoco nací con una cuchara de plata en la boca, si es eso lo que estás pensando, dijo mirando al suelo del ascensor. Crecí en Itaquera. Mi padre era conductor de autobús y mi madre era maestra de escuela pública. Lo programé en la computadora vieja que me desarmó un primo. Lo ensamblé pieza por pieza usando un video de YouTube. Lucía sonrió, como si reconociera una parte de su propia historia en la otra persona. Y ahora ahí estás, CEO de AMTech, en la portada de una revista. Sí, pero nadie pregunta qué perdemos en el camino, respondió en tono más bajo. Lucía asintió en señal de acuerdo. ¿Y lo extrañas? Alejandro la miró sorprendido por la pregunta. Nadie jamás había preguntado eso con tanta naturalidad. A veces olvido quién era antes de todo esto, antes del dinero, ante la imagen, respondió, más para sí mismo que para ella. Lucía apoyó la cabeza en la pared, mirando el techo del ascensor como si buscara una salida allí. No creo que lo olvidemos nunca. Simplemente apila otras cosas encima, pero basta con un ascensor roto para que todo se derrumbe a la vez. Ellos se rieron. Fue una risa corta, casi tímida, pero sincera. Fue como si por unos minutos el mundo exterior hubiera dejado de importar. Allí, en ese cubo de metal, estaban solo ellos dos, con sus historias, sus defectos, sus verdades. Lucía habló de su llegada a Sao Paulo, de las dificultades en la pensión, de su primera pasantía, mal paga, de la primera planta a la que llegó temblando de nervios. Alejandro compartió la frustración de darse cuenta que lo respetaban más por miedo que por admiración. Hay gente que piensa que la cima es el lugar más alto, pero a veces es simplemente lo más solitario, dijo, y su voz se fue apagando. El calor empezaba a molestarles más y ambos ya se habían quitado los abrigos. Lucía volvió a ofrecer agua y esta vez Alejandro aceptó. Tomó 2 sorbos y lo devolvió con agradecimiento. Es curioso cómo nunca esperamos estos descansos, ¿verdad?, comentó ella. Ni siquiera recuerdo la última vez que pasé más de 5 minutos sin mirar un celular, un reloj, una portería. Quizás el universo te puso el freno de mano, dijo Lucía riendo. La miró y por primera vez vio luminosidad en el rostro de alguien en ese edificio. No era una ligereza tonta, era una fuerza tranquila, como la de alguien que ya había cargado demasiado peso
y aún así había elegido sonreír. «Eres diferente a la gente con la que suelo andar», espetó sin pensar. Lucía arqueó una ceja fingiendo asombro. «¿Y eso es bueno o malo?» «Es nuevo», respondió sonriendo levemente. El tiempo dentro del ascensor comenzó a perder significado. No sabían cuánto tiempo había pasado, pero ya no importaba. La conversación fluyó con una naturalidad que ninguno de los dos esperaba. Lucía preguntó si Alejandro ya había visitado Paraisópolis. Él lo negó, sin vergüenza. «Nunca lo he sido. Debería. Allí hay mucha gente que entiende más de logística urbana en la práctica que muchos ingenieros de oficina. ¿Y tú? ¿Siempre vas? Siempre que pueda. Tengo amigos allí y el proyecto que vengo a presentar hoy está precisamente ahí. Si me dejan, no...» Sonrió, pero había un poco de frustración entre líneas. «¿Podrías mostrármelo algún día?», sugirió Alejandro, sin ironía. Lucía lo miró, tratando de comprender si era una provocación o una invitación real. Pero su mirada no dejaba lugar a dudas. Por primera vez ese día, sintió que su corazón se aceleraba, no por estrés, sino por un cierto desconcierto agradable. Una nueva sacudida en el ascensor interrumpió la conversación. Ambos perdieron el equilibrio por un segundo y sus cuerpos se tocaron ligeramente. Lucía puso su mano reflexivamente sobre el brazo de Alejandro. Se dio la vuelta rápidamente y preguntó con mirada preocupada: «¿Estás bien?» «Estoy solo con el corazón acelerado», respondió ella, intentando reír, pero con los ojos todavía ligeramente abiertos. Él recogió el tubo de planos que se había caído al suelo y se lo entregó, un gesto casi instintivo de cuidado. La atmósfera dentro había cambiado. Ya no era solo conversación o relajación. Había un nuevo tipo de tensión en el aire, no incómoda, sino inesperada. Lucía miró hacia otro lado durante unos segundos, como intentando controlar un sentimiento que no termina de comprender. Alejandro se pasó la mano por el cabello y volvió a apoyarse en la pared, esta vez mirándola directamente. «¿Sabes? Creo que ya hace tiempo que no hablo realmente con alguien. No hay prisa, sin pose». Lucía se encogió de hombros. «A veces eso es todo lo que necesitamos, pero el mundo se mueve demasiado rápido». Minutos después, oyeron voces que venían del piso de arriba. Eran los técnicos de mantenimiento. Una luz más brillante apareció desde arriba y pronto alguien apareció a través de la trampilla con una linterna. «¿Está todo bien ahí dentro? Te sacaremos en unos minutos». Alejandro respondió que sí, dándole las gracias. Lucía se arregló el cabello y se levantó lentamente. Él hizo lo mismo. El momento de suspensión estaba a punto de terminar y con él algo invisible parecía escaparse entre sus dedos. Lo que se había creado allí, en esa burbuja fuera del tiempo, corría el riesgo de desaparecer tan pronto como se abriera la puerta. Los dos se miraron como si supieran esto. Cuando por fin se abrió la puerta lateral y se colocó una escalera metálica, Lucía sujetó con más firmeza el tubo con los planos y respiró profundamente. «Bueno, fue un comienzo de semana inesperado», dijo. «Por decirlo menos», respondió Alejandro, sin dejar de mirarla como si tuviera más que decir, pero no supiera cómo. Una vez en el pasillo, rodeados de técnicos, guardias de seguridad y curiosos, los dos se alejaron instintivamente, como si el mundo exterior les exigiera que volvieran a sus roles. Lucía se despidió con un tímido gesto y continuó su camino hacia el piso donde sería su reunión. Alejandro se quedó allí parado un momento, observándola alejarse. Luego, con un gesto rápido, llamó a un guardia de seguridad y le preguntó su nombre completo. El empleado dudó, pero respondió. Alejandro lo anotó discretamente. No sabía exactamente por qué había hecho eso. Simplemente sabía que no quería que ese encuentro terminara allí. Más tarde ese día, le pidió a su asistente que localizara a Lucía Campos y le enviara una invitación informal, sin logo de empresa,
sin protocolo. Un simple y directo. Si no quieres seguir conversando, me encantaría tomar un café contigo. No hay ascensores esta vez. Y su número. Lucía recibió el mensaje a última hora de la tarde, ya en casa, todavía cansada por la tensión del día. Ella lo leyó, lo releyó, sonrió sola. Pensó en no responder. Pensó que podría ser peligroso mezclar las cosas, pero en el fondo sabía que allí había ocurrido algo diferente, algo que no se podía fingir que no existía. Ella respondió al día siguiente, simplemente, café en Jacarandá, el miércoles a las 5 p.m. Si todavía estás interesado. Alejandro respondió con una sola palabra, lo seré. Y así, lo que parecía un revés aleatorio se convirtió en el primer capítulo de algo que ni siquiera ellos sabían a dónde conduciría. El Café Jacarandá estaba ubicado en una calle tranquila de Pineiros, rodeado de árboles centenarios y una atmósfera que mezclaba el encanto del antiguo São Paulo con el ritmo moderno de encuentros rápidos y cafés cuidadosamente filtrados. Lucía llegó 15 minutos antes de la hora prevista. Había elegido su ropa con cuidado, pero sin exagerar, una discreta blusa azul claro con las mangas arremangadas hasta el codo y unos vaqueros de cintura alta. Su cabello estaba recogido en una cola sencilla y sus pequeños aros añadían un toque sutil de vanidad. Se sentó en una mesa al aire libre, donde la luz del atardecer caía suavemente, y pidió un café negro fuerte. Mientras esperaba, jugué con mi celular, pero no leí nada con atención. Su cuerpo estaba allí, pero su cabeza ya estaba reviviendo lo ocurrido dentro de aquel ascensor. No fue solo la conversación, ni solo el gesto de atención que mostró Alejandro al final. Era la forma en que la escuchaba, la forma en que no intentaba parecer más grande o más ocupado o distante. Era raro ver eso, especialmente alguien con el apellido Muñoz. Alejandro llegó a las 5 de la tarde en punto, sin chofer, sin seguridad. Fue diferente. Sigue siendo elegante, pero más ligero. Cambió su traje por una camisa blanca metida en los antebrazos y pantalones de sarga azul marino. Cuando la vio sentada en la acera, realmente sonrió. Era una sonrisa que ni siquiera recordaba que tenía. Lucía se levantó y lo saludó con un apretón de manos firme y sin contemplaciones. «Llegas a tiempo», dijo. «Por supuesto, dijiste las 5 p.m. No me lo perdería», respondió retirando la silla. Ella levantó una ceja y bromeó. «Siempre fuiste bueno siguiendo órdenes». «Solo los que tienen sentido», respondió con un brillo en los ojos. Llegó el camarero, tomó su pedido y los dos se sentaron. La conversación fluyó con naturalidad desde el primer minuto. Hablaron de la ciudad, de las estaciones del metro que siempre parecían llegar tarde, de la arquitectura del café, de los jacarandás que daban nombre al lugar y de las historias que recordaban del nordeste y de la zona este. Después de unos minutos, Alejandro fue directo al grano. «Estuve pensando en lo que dijiste allí en el ascensor sobre construir para aquellos que nunca tuvieron acceso, sobre el proyecto Paraisópolis». Lucía permaneció en silencio, escuchando. Amtec está desarrollando un plan piloto de ciudades inteligentes, pero falta la parte humana, falta gente que conozca el territorio, que piense la ciudad desde dentro hacia afuera. Ella lo miró intrigada. «¿Y quieres que yo sea parte de ello? Quiero que me ayudes a transformar este proyecto en un modelo de impacto real. No solo tecnología, dignidad». Lucía apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos. «Antes de ayudarte, quiero que lo veas por ti mismo, como esto. Paraisópolis, domingo. Quiero que vayas allí conmigo. Quiero que conozcas a Paulo, Mariana, los niños. Quiero que sientas lo que yo siento. Después de eso, si aún quieres continuar, podemos hablar de una asociación». Al día siguiente, Alejandro dudó antes de responder. Paraisópolis no era uno de los lugares que frecuentaba.
no por prejuicio directo, sino por inercia. Lo cierto es que se mantuvo alejado de la realidad que un día fue suya. La propuesta de Lucía no fue solo una visita, fue una inmersión, una invitación a salir de su zona de confort y enfrentarse a aquello que quizá había evitado durante años. Al final de la tarde, respondió con un simple «Domingo, ¿a qué hora?». Lucía envió la ubicación y remató con una frase seca: «No llegues tarde. No hay sala de espera allí». Y en ese instante, algo dentro de él se agitó. No era solo curiosidad, era un deseo de empezar de nuevo. Y, quién sabe, tal vez, reencontrarse con una parte de sí mismo que creía olvidada. El domingo amaneció nublado, con ese cielo blanco que parece no querer decidirse si abrirse o cerrarse. Alejandro se despertó antes del despertador. Pasó un largo rato sentado en el borde de la cama, mirando la ciudad a través de la ventana del dormitorio, como si intentara prepararse para algo que no podía explicar. Eligió un outfit sencillo: vaqueros, zapatillas y camiseta negra. No quería llamar la atención, no quería parecer fuera de lugar. Aún así, cuando subió al coche y vio la ruta a Paraisópolis en el GPS, sintió mariposas en el estómago. No era miedo, fue algo más. Una nueva incomodidad, el tipo de sensación que rara vez se permitía sentir. Llegó al punto acordado 10 minutos antes. Lucía ya lo estaba esperando, sentada en un banco junto a un pequeño mercado, bebiendo agua de coco de un vaso de plástico. Fue diferente, más a gusto, más en casa. Llevaba una blusa ligera, un pantalón cómodo y unas zapatillas desgastadas. Al verlo, saludó con naturalidad. «Llegas temprano. Tenía miedo de perderme la entrada», respondió riendo. «Aquí no hay torniquetes, Muñoz, solo respeto». Caminaron por las estrechas calles de la comunidad, esquivando motos, niños corriendo y cables bajos. Lucía parecía conocer a todo el mundo. Saludaba a la gente por su nombre, intercambiaba 2 o 3 palabras, hacía preguntas rápidas. Alejandro observaba todo en silencio, intentando asimilar la realidad que tenía ante sí. Casas apiladas, construcciones improvisadas, escaleras peligrosas, pero también paredes pintadas de colores vibrantes, sonrisas de gente común, olor a comida casera que sale de las ventanas abiertas. Llegaron a una pequeña escuela comunitaria donde un grupo de jóvenes estaba discutiendo ideas de planificación urbana popular. Lucía los presentó. «Este es Alejandro, el que creías que no aparecería». Risa. Un niño llamado Paulo extendió su mano sonriendo. «Si él es quien financia el proyecto, debería escucharnos antes de enviar ingenieros». Alejandro le estrechó la mano con firmeza. «Estoy de acuerdo, por eso estoy aquí». Más tarde entraron a la casa de Mariana, una amiga de Lucía, quien cuidaba 2 niños pequeños y soñaba con abrir un comedor comunitario. Alejandro escuchó historias que no estaban en hojas de cálculo. Vio las grietas en las paredes, las tuberías improvisadas, los cables expuestos, pero también vio carteles escolares colgados con cinta adhesiva, una mesa improvisada con ollas y sartenes limpias y juguetes hechos a mano. Sintió que algo le apretaba el pecho. Fue como si todo esto le recordara de dónde venía y al mismo tiempo le mostrara lo mucho que se había distanciado de ello. Lucía observaba sin decir mucho. Deja que lo absorba. Después de almorzar en un restaurante sencillo de Campo Limpo, caminaron por un parque de la región. Era un espacio pequeño, pero lleno de vida. Niños con cometas, ancianos sentados en bancos, jóvenes bailando. Se sentaron en un banco a la sombra de un árbol. Se quedaron en silencio unos minutos hasta que Alejandro dijo: «Cuando estábamos en el ascensor solo éramos 2». Lucía asintió mirando hacia adelante. «Quizás todavía lo seamos». Al final de la tarde soplaba un viento ligero y la sensación de que algo importante había sucedido allí.
Alejandro sacó su celular del bolsillo, pero no para revisar sus correos. Tomé una fotografía del parque. Luego miró a Lucía. «Tengo miedo», confesó sin pensar. Ella giró su rostro hacia él. «Yo también, pero ¿qué tal si lo hacemos paso a paso?» Él sonrió, por primera vez, sin reservas. Los dos se quedaron allí un rato más, hablando de cosas importantes. La ciudad, los proyectos, los niños, las ganas de cambiar las cosas sin tener que destruir lo que ya existe. Cuando por fin se levantaron, Lucía dijo: «No los traje aquí para convencerlos, solo quería que lo vieras». «Y lo vi», respondió. «Vi más de lo que esperaba». El viaje de regreso fue silencioso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que viene después de una larga conversación, cuando no hay necesidad de decir nada más. En las siguientes semanas, Alejandro regresó a Paraisópolis 3 veces más, todas con Lucía. Ahora no por invitación, sino por libre voluntad. El proyecto Smart Cities cuenta ahora con un núcleo dedicado exclusivamente a la comunidad, centrándose en soluciones sencillas, accesibles y urgentes: saneamiento, señal de internet, transporte local. Alejandro, que antes hablaba de números y tecnología con cierta distancia, comenzó a escuchar más y a hablar menos. Descubrió que Mariana, además de cocinar, sabía organizar hojas de cálculo mejor que muchos analistas de su equipo. Descubrió que Paulo soñaba con ser ingeniero, pero no tenía una computadora en casa. Tomó uno para él, discretamente. Lucía siguió todo, pero no hizo comentarios. Él simplemente observaba, con el tipo de aprobación silenciosa que Alejandro había venido a buscar. Fuera del trabajo, ambos comenzaron a verse con más frecuencia. Primero por correo electrónico, luego por mensajes, luego por testamento. A veces un almuerzo rápido, otros un caminar sin destino. Su presencia juntos se volvió menos formal, más natural, y con ello más peligroso también, al menos desde el punto de vista de su imagen pública. Alejandro no era el tipo de hombre que se enamoraba fácilmente. Estaba acostumbrada a relaciones a medida, con encuentros calculados y distancias seguras. Pero con Lucía fue diferente. Había una buena incomodidad, una sensación constante de estar desafiado, de estar frente al propio espejo. Ella no lo admiraba por su posición ni por su compañía. Quizá por eso la escuchaba más que a nadie. Lucía, por su parte, también intentó no dejarse llevar. Tuve una vida construida con mucho esfuerzo. Sabía que involucrarme demasiado podría arruinar no solo mi corazón, sino también mi concentración en el trabajo. Sin embargo, cada vez que Alejandro aparecía, con una pregunta sincera, con un gesto de escucha genuina, o cuando se quedaba en silencio en el momento justo, ella sentía que sus defensas bajaban. Y fue en esos espacios donde la relación creció, como quien planta sin darse cuenta. Un día, él le llevaba café a su oficina. Otro día, ella le llevaba dulce de leche del noreste. Pequeñas cosas. Pero fueron estas cosas las que empezaron a quedarse grabadas en su memoria. Fue un jueves por la tarde, en una sala de cristal del piso 27 de AMTEC, que surgió la idea de la conferencia de prensa. El proyecto estaba avanzado y el equipo de marketing pensó que sería una oportunidad de oro para reposicionar la imagen de la empresa. Alejandro, que hasta entonces había mantenido el proyecto alejado de los focos, dudó, pero al final cedió. Invitó a Lucía a actuar junto a él. Ella aceptó, pero con reservas. No quería que la trataran como un símbolo de inclusión. «No soy una bandera de la diversidad, Alejandro. Soy arquitecto, profesional. Sois ambos, y quiero que veas esto», respondió. Lucía respiró hondo y asintió. Confiaba en él. Pero sabía que el mundo exterior era diferente. Sabía que un desliz sería suficiente y todo el trabajo se reduciría a las etiquetas.
La rueda de prensa estaba programada para el martes a las 10 de la mañana. Sala llena, periodistas atentos, cámaras posicionadas. Lucía llevaba una camisa de vestir clara y pantalones negros, discreta y elegante. Alejandro llevaba traje, pero sin corbata, un gesto simbólico. Ambos presentaron el progreso del proyecto, mostraron fotos, cifras y testimonios. Todo iba bien, hasta que llegaron las preguntas fuera de tema. ¿Es cierto que ustedes dos están saliendo?, preguntó una periodista, sin ocultar su tono provocador. Lucía se quedó congelada por un segundo. Alejandro también. Respiró profundamente y respondió con firmeza. Estamos aquí para hablar de Paraisópolis. No se trata de chismes. Pero la pregunta ya había sido formulada. Las redes sociales empezaron a bullir. Los comentarios estuvieron divididos. Algunos lo acusaron de oportunismo, otros lo romantizaron. Lucía salió de allí en silencio. En el coche no dijo ni una palabra. Solo al día siguiente, en su casa, recibió la visita de Camila, su pareja, quien fue directo al grano. ¿Tienes miedo de ser feliz fuera del camino que planeaste? Lucía no supo qué responder. Sintió que, al mismo tiempo que construía algo nuevo con Alejandro, estaba siendo devorada por una narrativa que no era la suya. Necesitaba pensar, respirar, reevaluar. El sábado encontraron en un ascensor. Quizás seamos un símbolo, que dos mundos pueden construir algo juntos. Alejandro asintió, conmovido. Si va a ser un símbolo, que sea de algo real, algo que vale cada segundo. La conversación que siguió fue tranquila pero definitiva. No hubo acusaciones ni promesas exageradas, solo el deseo genuino de seguir construyendo algo, juntos. Lucía habló de su miedo a ser devorada por su imagen, a dejar de ser vista como arquitecta y convertirse simplemente en la novia del siguiente. Lucía tomó el metro temprano, sin avisar a nadie. Ella llevaba unos vaqueros, unas zapatillas y una blusa sencilla. Quería pasar desapercibido. No iba como arquitecto a AMTEC, ni tampoco como socio del CEO. Fui como Lucía, la mujer que creyó en proyectos reales para personas reales. Paraisópolis continuó con su rutina. El ruido de las radios, el olor de la comida preparándose, las voces de los vecinos mezcladas con el sonido de los motores de las motocicletas. Caminaba por los callejones con familiaridad, saludando caras conocidas. Llegó a la escuela comunitaria y encontró a Paulo organizando un taller de informática con otros jóvenes. Se estaban utilizando los nuevos ordenadores. Niños formaron fila para jugar y aprender. Ella no pudo contener su sonrisa. Poco después apareció Mariana, con su hija en brazos y una expresión radiante. El proyecto ya está cambiando las cosas, Lucía. Solo tener internet funcionando aquí valió la pena. Lucía se conmovió. No era el tipo de logro que aparecía en una gráfica de PowerPoint, pero fue el tipo de cosas que cambiaron vidas. Después de unas horas, se sentó sola en un banco de la plaza donde había ido con Alejandro semanas antes. Sacó su celular del bolsillo, se quedó mirando la pantalla durante varios minutos y escribió el mensaje que había estado ensayando mentalmente desde la conferencia de prensa. Tenemos que hablar, en Paraisópolis. No explicó nada más, no pidió disculpas ni dio justificaciones. Simplemente marcó el lugar, como si supiera que algunas conversaciones solo pueden ocurrir donde todo realmente comenzó. Alejandro respondió rápidamente. Él simplemente escribió, me voy. Llegó unos 40 minutos después, solo. Llevaba pantalones vaqueros oscuros y una camiseta gris. El rostro estaba más serio de lo habitual, pero los ojos parecían tranquilos. Cuando la vio, no dijo nada. Se sentó a su lado, respetando su tiempo. Lucía lo miró y dijo con firmeza, quizás seamos más que dos personas que se... CEO. Alejandro escuchó atentamente, sin interrumpir. No quiero que te eches atrás, dijo. Ni el proyecto ni yo.
pero entiendo si necesitas tomártelo con calma. Ella respiró profundamente. Solo necesitaba asegurarme de que todavía estábamos en el mismo lugar, para el mismo propósito. Lo somos, respondió. Quizás incluso más que antes. Se quedaron allí un rato más, mirando a los niños jugar en la cancha. Fue uno de esos momentos en los que no era necesario decir nada más. El entendimiento estaba ahí, en la mirada, en el silencio, en el deseo mutuo de continuar. Al final de la tarde caminaron juntos hasta el café de la esquina, donde ya habían parado nuevamente. El mismo olor a pan dulce, los mismos vasos sencillos, las mismas mesas de plástico. Allí, entre botellas de refresco y bolsas colgantes, hablaron de la siguiente fase del proyecto. Lucía sugirió nuevos pasos con participación directa de la comunidad. Alejandro prometió llevar la propuesta a la directiva de AMTEC, pero, sobre todo, hablaron de cómo pensaban continuar con la relación. «No sé a dónde va esto», dijo ella mirándolo a los ojos. «Yo tampoco, pero si es contigo, quiero averiguarlo», respondió. Lucía sonrió. Estaba cansado, pero aliviado. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba viviendo algo real, sin máscaras, sin interferencias. Un verdadero comienzo. 6 meses después de aquel reencuentro en el banco de la plaza, Alejandro entró solo en una discreta joyería de Jardins. No quería un anillo, llamativo ni nada que gritara lujo. Pidió algo con piedra natural, sencillo pero con significado. El asistente le sugirió una esmeralda y él aceptó inmediatamente. Había algo terrenal y verdadero en ese color. En los días siguientes preparó todo en silencio. No se lo contó a nadie de la empresa, no involucró a un organizador de bodas y ni siquiera pensó en una fiesta. Quedó en almorzar en el Café Jacarandá, el mismo lugar donde ella lo había esperado semanas atrás, vestida con una blusa celeste y con un café fuerte en la mano. Era un sábado claro. Lucía llegó a tiempo como siempre. Llevaba una falda ligera, una camisa de lino y llevaba el pelo suelto. Ella estaba radiante, pero natural, como siempre. Alejandro se levantó, la besó en la mejilla y le acercó la silla. El camarero trajo sus pedidos, conversaron durante media hora, se rieron, hablaron de Paraisópolis, del nuevo proyecto en Heliópolis, hasta que se quedó en silencio por unos segundos. Metió la mano en el bolsillo y, sin hacer ruido, sacó una pequeña caja y la dejó sobre la mesa. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. Alejandro respiró hondo, sin rodeos, sin texto ensayado. «No planeé esto, pero no puedo imaginar un mundo sin ti. No solo en el proyecto, no solo en los cafés del domingo. Contigo todo parece tener más sentido. ¿Cásate conmigo?» Le tomó unos segundos responder. Ella lo miró intensamente. No fue ninguna sorpresa lo que sentí. Fue una confirmación. «Sí, Alejandro, sí». Y el sí llegó con una risa leve, con un brillo en los ojos y una lágrima tímida que intentó ocultar, pero él la vio. No hubo aplausos, ni testigos, solo ellos dos, y una promesa que empezó allí. La esmeralda se deslizó suavemente sobre su dedo, y allí, en aquella mesa donde todo volvió a empezar, sellaron el siguiente paso de lo que un día fue solo un imprevisto en el ascensor. La boda tuvo lugar 3 meses después, en el centro comunitario de Paraisópolis. No hay una iglesia de lujo, ni un salón de eventos con ni sin espejos. Fue una ceremonia sencilla, pero llena de significado. A un lado, ejecutivos de AMTEC con trajes de colores claros, sosteniendo vasos de plástico y tratando de entender dónde estaban pisando. Al otro lado, vecinos de la comunidad, amigos de Lucía, niños de la escuela, Mariana con su vestido estampado y Paulo con un micrófono improvisado, haciendo de maestro de ceremonias. Lucía llevaba un sencillo vestido blanco confeccionado por costureras locales. Alejandro, pantalón de lino claro y camisa blanca doblada a la altura del codo.
El altar era una plataforma de madera con flores improvisadas en jarrones reciclados. Intercambiaron votos sinceros, mirada a mirada. Prometo construir puentes entre vosotros, entre las personas, entre los mundos, dijo. Prometo no volver a quejarme nunca de un ascensor roto. Después de todo, fue el mejor accidente de mi vida, respondió provocando risas y lágrimas a la vez. Después de la ceremonia, se improvisó una pequeña fiesta en el patio del colegio. Había pastel simple, refresco caliente, música que provenía de un altavoz prestado y mucha gente sonriendo. Fue una boda más sentida que fotografiada, más vivido de lo planeado. En los meses siguientes, la vida continuó con más fuerza. Alejandro creó una división social dentro de AMTEC, enfocada exclusivamente en iniciativas de urbanismo inclusivo. Lucía se convirtió en un referente nacional en proyectos de arquitectura popular. Juntos abrieron una ONG que conectaba la tecnología con las comunidades periféricas. Y como si fuera parte natural del viaje, llegó la hija, Sofía, pequeño, curioso, con ojos que mezclaban las dos cosas. Un año después de aquel encuentro en el ascensor, en una fresca mañana de otoño, Alejandro aparcó su coche en el mismo lugar de siempre, en el sótano del centro comercial donde todo empezó. Era el cumpleaños del ascensor, como él y Lucía lo llamaban. Sofía, todavía pequeña, dormía plácidamente en la sillita del bebé en el asiento trasero. Lucía bajó primero, acomodando la sábana sobre el cuerpo de su hija, mientras Alejandro agarraba la pañalera y la carpeta con algunos papeles del proyecto más reciente. Los dos rieron al ver que casi estaban recreando la escena inicial. Él con un maletín de cuero, ella con un bulto en los brazos, pero ahora ya no eran extraños en una carrera contra el tiempo. Eran una familia. Subieron juntos a la planta baja y caminaron hasta el vestíbulo del edificio donde se había detenido el ascensor. Se detuvieron frente a las puertas plateadas por unos segundos. Lucía miró a Alejandro y le dijo en voz baja: ¿Crees que Sofía nos creerá cuando le digamos que aquí empezó todo? Él sonrió y respondió: Ve y lo descubrirás imposible, pero te encantará escuchar esta historia. Más tarde, sentados en un café del centro comercial, los dos vieron a Sofía despertarse y abrir los ojos por primera vez ese día. Alejandro acarició el cabello de la niña y suspiró. ¿Sabes de qué me doy cuenta ahora?, dijo. Que pasé mucho tiempo en mi vida intentando construir algo para impresionar a los demás. Y cuando dejé de intentar impresionar, finalmente construí algo que importa. Lucía lo miró con una sonrisa tranquila. No lo construiste solo. Lo sé, respondió. Y nunca más quiero construir sola. Allí, entre los cafés, la gente que pasaba apresurada y el suave llanto de un niño que se despertaba, había algo que no se podía comprar, ni planificar, ni contratar. Era paz. Ese tipo de paz que solo llega cuando todo finalmente encuentra su lugar. En el camino de regreso a casa, Alejandro se desvió deliberadamente de su ruta. Pasó por uno de los callejones de Paraisópolis, donde se estaba iniciando una nueva obra. Un panel de madera pintado de azul reza: Espacio Sofía, Centro de Tecnología y Convivencia. Lucía no sabía que había bautizado el proyecto con el nombre de su hija. Al ver esto, permaneció en silencio unos segundos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Hiciste esto sin decírmelo? Quería que fuera una sorpresa. Un regalo por todo lo que enseñaste. Ella lo abrazó en medio de la calle, sosteniendo a su hija entre los dos, sin importarle quién miraba, la bocina, nada. Lo único que importaba era el presente, el ahora. El pasado había sido necesario, pero ya no definía quiénes eran. Y así, aquel hombre que vivía rodeado de contratos, metas y silencio, y aquella mujer que un día corrió con un tubo de proyectos en las manos para no perderse una reunión, ahora tenían algo que ninguno de los dos esperaba encontrar aquel día en que el ascensor se atascó.
el uno al otro. Y más que eso, un proyecto de vida compartido, hecho de ladrillos, sí, pero también de empatía, respeto, escucha y coraje. Porque a veces, todo lo que la vida necesita para cambiar es un encuentro improbable entre los pisos 14 y 15. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.